dominio que hoy íbamos a continuar. Nos quedamos en los precedentes de observancia obligatoria que se habían emitido por el Tribunal Registral respecto a la prescripción adquisitiva de dominio. Y es justamente este que tenemos aprobado en la sesión del 21, 22 y 23 de noviembre del 2007, con dicha fecha de publicación, y señala emplazamiento del titular registral en los procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio. En este caso se entiende que se trata de una prescripción sobre un predio que está inscrito. Por eso es que hay un titular registral de este predio y existe la obligación del emplazamiento a este titular registral. Entonces señala, se encuentra dentro del ámbito de calificación registral del título que contiene la declaración de adquisición de la propiedad mediante prescripción, la evaluación de la adecuación del título presentado con los asientos registrales, lo cual implica verificar que el proceso judicial o el procedimiento notarial se haya seguido contra el titular registral del dominio cuando el predio se encuentra inscrito. Para ello, bastará constatar que el referido titular aparezca como demandado o emplazado en el proceso respectivo. Pues bien, como les digo, esto sucede en los casos de prescripción adquisitiva de dominio sobre predio inscrito. Entonces, si está dentro del ámbito de calificación del registrador, poder verificar la adecuación del título presentado con los antecedentes registrales. Por tanto, se deberá evaluar, verificar en el instrumento que se presente, en este caso el notarial, que se haya seguido contra el titular registral de dominio que se encuentra inscrito a registros públicos, ¿no? Y si es que éste hubiera fallecido, se podrá pues emplazar a los herederos. Y señala que no es que se tenga que adjuntar copias legalizadas de las notificaciones, de las publicaciones por edictos o la forma de cómo se ha procedido con esta notificación. Solamente basta que en el instrumento conste que el titular registral aparezca como demandado o emplazado en el proceso, ¿no? Y esto justo ayer les comenté que tenía una apelación que habíamos presentado sobre un proceso de prescripción adquisitiva de dominio donde se había notificado a los herederos del titular registral, por cuanto habíamos advertido según ficha RENIE que estaba fallecido, pero no teníamos conocimiento de quiénes eran los herederos. Entonces, luego de la solicitud que el mismo solicitante refirió para que se proceda la notificación por edictos previa firma de una declaración jurada de que había agotado todos los mecanismos, se procedió en este proceso a efectuar notificación por edictos a los herederos del titular registral que estaba inscrito en registros públicos. La registradora nos observa que ellos habían encontrado que sí había sucesión intestada y que se debía de notificar a cada uno de los herederos, ¿no? Y que si bien se ha hecho notificaciones por edicto, incluso debería de especificarse a cada uno de los herederos en las notificaciones por edictos. Entonces nosotros presentamos la apelación indicando que primero no se tenía certeza si esa era la sucesión intestada porque también se había tenido el cuidado de buscar con el nombre del titular registral eh, si tenía inscrita una sucesión intestada. Pero el registrador aparentemente encontró una sucesión en la ciudad de Lima, pero con el segundo nombre que difería del que estaba inscrito en registros públicos, ¿no? Pero deducía que era la misma persona. Luego, nosotros indicamos que igual se había procedido con la notificación por edictos, ¿no? Y en base a la solicitud del prescribiente que indicaba que había agotado todos los mecanismos de notificación, ¿no? No se podría traer abajo un procedimiento notarial de prescripción simplemente por esa observación, ¿no? Y bueno, justo mi asistente me comentó que ya ha llegado la resolución del Tribunal Registral donde indica justamente este precedente, ¿no? Que basta
que en el instrumento se haya emplazado o aparezca como emplazado o demandado el titular registral, cosa que nosotros cumplimos. Y entonces revoca esta decisión del registrador público, ¿no? Ahora, tenemos también un precedente de observancia obligatoria que adopta el Tribunal Registral sobre precisión del emplazamiento de este titular registral. Se encuentra dentro del ámbito de calificación del título que contiene la declaración de adquisición por prescripción adquisitiva de dominio, la evaluación de la adecuación del título presentado con los antecedentes registrales, lo cual implica verificar que el proceso judicial o notarial se haya seguido contra el titular registral de dominio cuando el predio se encuentre inscrito. Para ello bastará con constatar que el referido titular aparezca como demandado o emplazado en el proceso respectivo, ya que la notificación constituye parte de los actos procedimentales cuya responsabilidad corresponde al juez o al notario. Tratándose de predios de propiedad del Estado, deberá constar en el acta notarial el emplazamiento a la entidad estatal correspondiente. En este supuesto será suficiente que el notario deje constancia en el acta que se ha cumplido con las formalidades de la notificación personal señaladas en el penúltimo párrafo del artículo 40 del reglamento. Bien, entonces aquí lo que se nos precisa es que basta, vuelve a recalcar que basta que aparezca como emplazado o demandado el titular registral. O sea, el registrador público verifica, se ha demandado, se ha emplazado a Juana Pérez y Juana Pérez es la titular registral, veo mi partida, listo. Con eso se cumplió este requerimiento. Ya el tema de la notificación es un acto que constituye parte de la responsabilidad del notario juez. Eso ya está dentro de la esfera de los actos procedimentales cuya responsabilidad compete solo al juez o al notario, ¿no? Entonces, si es que ha habido una de repente indebida notificación o que puede deducirse en una nulidad, eso será pues responsabilidad del notario o del juez en caso se concluya que ha existido negligencia al respecto. Importante también en este precedente que habla en los casos en que también se deba notificar al Estado. ¿No? En este supuesto será suficiente que el notario deje constancia en el acta que sea notificado al Estado, ¿no? Ya sea con una notificación a la Superintendencia de Bienes Nacionales o al ente que correspondan. Ahora, hay algo que también vale la pena tener en cuenta, recordar, que es lo referido a la Ley 29.151, la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, que regula la titularidad de los predios no inscritos a favor del Estado. Es decir, como les decía, a partir de la expedición de esta ley en el 2010, se presume que todos los predios que no están inscritos en registros públicos a favor de un particular son de propiedad del Estado. Y es lo que dice el artículo 23. Titularidad de predios no inscritos. Los predios que no se encuentren inscritos en el registro de predios y que no constituyan propiedad de particulares, entonces esos son los dos supuestos, ¿no? Uno, que no se encuentre inscrito en el registro de predios y otros quizás no se encuentra inscrito en el registro de predios, pero se puede acreditar que constituyen propiedad de particulares, entonces no estaría, ¿no? En este supuesto. Entonces tienen que confluir ambos ni de las comunidades campesinas y nativas son de dominio del Estado, cuya inmatriculación compete a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y en las zonas en que se haya efectuado transferencia de competencias a los gobiernos regionales, sin perjuicio de las competencias legalmente reconocidas por norma especial a otras entidades y de las funciones y atribuciones del ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Entonces, a partir de la emisión de esta ley, eh, prácticamente ya no se puede realizar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio sobre predios que no estén inscritos, no estén inmatriculados y que no se pueda acreditar que constituyen propiedad de particulares. Es por ello que cuando se presentan a veces usuarios que requieren procesos de prescripción indicando que lo único que tienen es una
un certificado de posesión emitido por la municipalidad, nos vemos de alguna manera impedidos de seguir este procedimiento. De repente lo que podríamos hacer en ese caso, de todas maneras, es notificar a la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, quien automáticamente se va a oponer a ese procedimiento, porque ellos van a indicar que de acuerdo a esta ley, si no está inmatriculado y no tiene un documento que acredite que esta propiedad es de un particular, entonces es del Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, particularmente en mi caso, no estoy aceptando prescripciones adquisitivas de dominio de predios que no estén inmatriculados y que no me acrediten propiedad de particular. Em, y en caso de que de repente la pregunta aquí es, ¿y qué instrumento debería presentarse para que se pueda acreditar que es propiedad de particulares? Em, Porque podría tratarse de documento privado, minutas con firmas certificadas, eh, escrituras imperfectas emitidas por jueces de paz o instrumentos públicos notariales. Bueno, en realidad en la práctica, siempre lo más seguro es un instrumento público notarial, ¿no? Eh, y esto lo ha entendido también la Superintendencia de Bienes Nacionales, porque cuando hemos tenido conversatorios, capacitaciones con funcionarios de dicha entidad, eh, y como les digo también en la práctica, hemos advertido que ellos solamente validan instrumentos públicos notariales de adquisición de propiedad, es decir, ahora ellos nos han comentado que incluso tienen un personal dedicado exclusivamente a revisar todas las publicaciones del peruano, y cuando advierten prescripciones adquisitivas de dominio sobre predios, y en esa publicación pues se tiene que indicar de dónde se refiere que se ha adquirido eh, el derecho. Entonces, si se coloca que es una minuta con firmas certificadas, la SDN se opone. Si es que es una escritura pública imperfecta, se opone, ¿no? Los únicos casos en los que no se opone es cuando se señala que se ha adquirido el derecho mediante un instrumento público notarial. Entonces, prácticamente en esos casos, em, tenemos un criterio que se ha establecido, digamos, por la Superintendencia de Bienes Nacionales, quienes, aunque nosotros tengamos diferente criterio, mientras ellos se opongan, basta la oposición, recordemos, no necesita que sea fundamentada, ni siquiera que realmente tengan la razón, basta la oposición para que el proceso finalice. Entonces, la Superintendencia Nacional ha tomado el criterio de oponerse prácticamente a todo proceso de prescripción adquisitiva de dominio que ellos siquiera tengan algún atisbo o una duda de que pueda o no pueda ser propiedad del Estado. Bien, en estos casos, entonces, la Superintendencia de Bienes Nacionales toma el criterio que establece el artículo 40 del reglamento de la Ley 27.157, en el que refiere que en el emplazamiento el notario debe notificar a la persona o personas de quien el solicitante afirma que deriva el derecho invocado, y a la Superintendencia de Bienes Estatales o a los gobiernos regionales con competencia para administrar bienes estatales en caso de que el predio no se encuentre inscrito en el registro de predios y no constituya propiedad de particulares debidamente acreditada, ¿no? Justamente a raíz de esta ley 29.151 se modifica, entonces ya se tiene este criterio también de notificar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales cuando el predio no se encuentra inscrito y no constituya propiedad de particulares. Y bueno, ha sucedido en algunos casos, pues algunos notarios que
tenían el criterio de que con una minuta, con firmas legalizadas, ya se estaba acreditando que la propiedad era de un particular y no estaban notificando a la Superintendencia de Bienes Nacionales. Sin embargo, como les digo, ellos en los últimos años se vienen oponiendo, y no porque el notario le notifique, sino porque ellos están muy atentos, nos han indicado que han destinado un personal exclusivamente para revisar todos los días el diario El Peruano y este, que revise de dónde se invoca que afirma la derivación del derecho, ¿no? Y con qué instrumento, con qué documento. Y para ello solamente es válido el instrumento público notarial. Si es documento privado con firmas certificadas, si es incluso promesas de venta, aunque sean por instrumento público, no son procedentes, ni tampoco escrituras imperfectas, ningún otro documento. Ahora dice, o a los gobiernos regionales. Recuerdo que cuando salió la norma y bueno, también los notarios de aquí de Huaraz veía que no efectuaban esas notificaciones, nosotros le observábamos como registradores y indicábamos que debían notificarle a la Superintendencia de Bienes Nacionales o a los gobiernos regionales, y recuerdo que varios notarios empezaron a mandar una suerte de oficio como notificación a los gobiernos regionales, y ellos creo que no tenían conocimiento de esta norma, no habían implementado el área legal para que se dedique a ver esta instancia, y lo tomaban simplemente y no había oposiciones, ¿no? Las oposiciones de la Superintendencia de Bienes Nacionales han sido en los últimos años, en los que entiendo que han advertido que también hay muchas ocupaciones, invasiones a propiedad del Estado, ¿no? Y que no existe un control y una debida, pues, de repente, eh, revisión y además tal vez registro de los bienes del Estado, ¿no? Que han sido descuidados, y por ello muchos están, pues, invadiéndolo y también apropiándose de ellos. Aquí hay un acuerdo plenario aprobado el 27 de agosto del 2015 por el Tribunal Registral, que habla sobre el emplazamiento del titular registral en los procedimientos de prescripción, y dice que en caso de inmatriculación por procedimiento notarial, si se hubiera acreditado ante el notario que el derecho del solicitante proviene de un particular, deberá constar en el acta dicha circunstancia y el nombre del particular emplazado en el procedimiento. En caso contrario, en el acta debe constar el emplazamiento a la Superintendencia de Bienes Estatales o a los gobiernos regionales. En este supuesto será suficiente que el notario deje constancia en el acta que ha cumplido con las formalidades de notificación señaladas en el penúltimo párrafo del artículo 40. Entonces, también ya es responsabilidad del notario, si es que al notario a criterio de él, se le ha acreditado que la propiedad que se pretende prescribir proviene de un particular, ya sea por documento privado, por escritura imperfecta, por promesa de venta, por instrumento público, a criterio del notario. Entonces, basta, dice, que el notario indique dicha circunstancia, ¿no? Que el predio proviene de un particular y el nombre de esta persona que debía de ser emplazado también en este procedimiento. Si no dice que viene de un particular, si no se ha dejado constancia de esto o y no se ha indicado, por tanto, el nombre del particular que sería emplazado, entonces se debiera de notificar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Sucedía en ese entonces que los notarios no indicaban que el predio venía de un particular, que el derecho emanaba de un particular, ni tampoco se consignaban los datos como emplazado, y tampoco notificaban a la Superintendencia de Bienes Nacionales. Entonces se empezó a hacer esas observaciones, ¿no? Ahora recordemos que si se hacen esas observaciones, prácticamente son observaciones tacha, como le decíamos, ¿no? Porque si el notario no ha efectuado la notificación correspondiente, no puede subsanarlo si el proceso ha finalizado. Es prácticamente una causal de nulidad que tampoco lo puede declarar el notario, ¿no? Y tampoco puede hacer una aclaración cuando ya el procedimiento notarial ha finalizado. Así también está el pronunciamiento del tribunal registral.
Si es que se le olvidó al notario notificar, no puede una vez ya declarada la prescripción decir, bueno, entonces ahorita les notifico. No, porque el procedimiento ya culminó también. Aquí hay alguna casuística que se quería compartir. Son resoluciones recientes del 2025. Y es de un notario de Arequipa, ¿no? Quien ha sido el presentante y el apelante, entiendo. La sumilla se refiere, el procedimiento notarial culmina con la declaración de prescripción emitida por el notario luego de transcurrido el plazo para la interposición de una posible oposición. No constituye causal de tacha sustantiva el título. Del título, la presentación al registro del escrito de oposición dirigida al oficio notarial después de que éste ya declaró la prescripción adquisitiva de dominio. Aquí es algo curioso. Yo cuando leo esta resolución entiendo que lo que sucede en este caso es que se sigue un proceso de prescripción adquisitiva de dominio ante el notario. Y él culmina el procedimiento, finaliza declarando la adquirida, la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Emite el instrumento público. Y remite el parte a registros públicos. Y cuando ya ha emitido este instrumento de declaración, con fecha posterior se presenta un oficio de oposición a ese procedimiento. Lo que de repente no entiendo es por qué el notario remitió este oficio a registros públicos, ¿no? No sé si una forma de salvar responsabilidad es decir, bueno, ya saqué la prescripción, pero por si acaso hay una oposición posterior. Eso no me quedó claro porque la resolución tendría que preguntarle de repente en ese caso, ¿no? Pero lo que sí se nota de los antecedentes es que se emitió el instrumento, se remitió el parte y además el escrito de oposición que sí fue presentado con posterioridad. Ahora, el registrador califica el título y lo que dice es, bueno, si hay una oposición, entonces tacha, porque no debió de haberse declarado la prescripción adquisitiva de dominio, ¿sí, no? Pero de repente no sé si no cuidó de analizar que esa oposición era con fecha posterior a la emisión del instrumento público o a veces realizó esa tacha por también salvar responsabilidad, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces si es que nosotros, las oposiciones a veces son de cuidado si es que no quieres tener inconvenientes en el siguiente sentido, ¿no? Legalmente aquí era evidente que ya no era procedente una oposición porque ya había salido el instrumento público. Conforme hemos analizado la clase pasada, es hasta antes de que se emita el acta de declaración de prescripción adquisitiva de dominio que se puede presentar la oposición. Culminado este procedimiento ya no se puede, o sea, es legal eso. Sin embargo, hay casos en los que a veces el notario, es la respuesta que le daría, pues sería, mira, ya ha salido la prescripción adquisitiva de dominio, la declaración de adquisición de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, así que ya no resulta procedente la oposición que ha presentado, ¿no? Por lo menos es lo que se podría contestar. Pero ante eso, a veces entiendo que el temor es que vayan a denunciarlos, quejarlos, que obviamente no va a tener ninguna consecuencia, no más que tal vez la pérdida de tiempo de estar haciendo descargos, de estar presentándose ante la fiscalía, que de todas maneras inicia procedimientos de investigación, a veces desconociendo quizás algunos temas sobre derecho notarial, ¿no? Porque cuando alguien conoce que es manifiestamente legal el procedimiento, no tendría ni por qué instaurar un proceso, ¿no? Pero a veces, en realidad, sí, los notarios estamos inmersos mucho en procesos de investigación, procesos, no solamente a nivel judicial, sino perdón, fiscal, sino también judicial. Y entonces eso sí produce cierta incomodidad que hace a veces a los notarios negarse de hacer algunos procedimientos o tomar ciertas acciones para poder salvar responsabilidad o tener instrumentos que nos puedan ayudar. Pienso que por eso pudo haber sucedido esta circunstancia, ¿no? Y el registrador igual. De repente decía, pero si es que el notario me ha enviado este oficio,
en el título, debe ser por algo, ¿no? Yo les invito a leer esta resolución, búsquenlo en Google, Tribunal Registral y coloquen el número de resolución y léanlo, pero de verdad me pareció muy curioso, ¿no? Porque no sé por qué el notario remitió ese oficio de oposición primero y segundo, no sé por qué el registrador tacha con ese causal si es evidentemente de fecha posterior, ¿no? Pero como les digo, intuyo que pudo haber sido por temas de responsabilidad. Bueno, esto llega al tribunal registral y obviamente este es el pronunciamiento, la conclusión que sacan, ¿no? Revocan esta decisión de tachar el título porque indican pues que este procedimiento notarial culmina con la declaración de prescripción emitida por el notario luego de que ha transcurrido el plazo y que ya pues no es posible la interposición de alguna oposición y que no constituye, por tanto, causal de tacha la presentación al registro de este escrito de oposición dirigida al oficio notarial después de que éste ya declaró la prescripción adquisitiva de dominio. También aquí se tiene otro caso, también es reciente, del 2025, y como que vemos qué criterio va asumiendo el tribunal registral. Es bueno, ¿no? Porque en realidad, si bien las normas están dadas, ya se tiene también bastante ayuda en los precedentes de observancia obligatoria, los acuerdos plenarios, porque como que ya nos va indicando cuál es la dirección en las interpretaciones de las normas, ¿no? Yo creo que ahí hay muy poco margen de tal vez de que existan contradicciones, ¿no? No obstante, siempre hay a veces algunas interpretaciones diferentes, pero de acuerdo al tribunal también tendría que fundamentarse específicamente por qué. Entonces, es bueno siempre revisar las últimas resoluciones porque nos van marcando cuál es el sentido que está tomando el tribunal registral y también de todo el sistema registral, porque los registradores también manejan ese criterio. En el caso de inmatriculación por procedimiento notarial, si se hubiera acreditado ante el notario que el derecho del solicitante proviene de un particular, deberá constar en el acta dicha circunstancia y el nombre del particular emplazado en el procedimiento. De ser así, no se requerirá el emplazamiento a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales o a los gobiernos regionales. Entiendo que a veces hay la duda de que, ya, si viene de un particular y yo digo que el derecho lo adquirí de Juan Pérez y entonces aparece como emplazado Juan Pérez, igual debo notificar a la Superintendencia de Bienes Nacionales. Bueno, de acuerdo a este criterio ya no sería necesario porque ya se está determinando o el notario ha determinado con lo que se haya presentado en el procedimiento de que el derecho proviene de un particular y ha procedido a su emplazamiento por solicitud del prescribiente, ¿no? Bien, eso en torno a la prescripción adquisitiva de dominio. Si tienen alguna pregunta para pasar ya a lo que es rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. Bien, Juan García, ¿puede activar su audio? Activa tu micrófono, Juan, ya está. Ya, doctora, buenos días, buenas noches. Una pregunta, ¿aló? ¿Me Sí, escucha? sí le escucho. Ah, ya. Ah, buenas noches. Una pregunta, ¿las anotaciones preventivas tienen caducidad? ¿Caducan las anotaciones preventivas? Las anotaciones preventivas, a ver, por lo que recuerdo me parece que son 10 ¿Y años, en pero qué caso caducan y no caducan? bueno, en principio ahí hay, me parece, unos criterios del Tribunal Registral, no tengo muy claro, pero me parece que eran 10 años que tenía, a ver, a revisarlo exactamente. Las anotaciones preventivas de prescripción se refiere. Sí, prescripción, sí. Porque yo he visto, doctora, ahí cuando, en el registro, cuando se anota preventivamente, porque dice anotado preventivamente. Y Ujú. cuando uno va a independizar ese predio, le dicen, no, como esas anotaciones preventivas del 80 o 90 ya han caducado, ¿ve?
no dice. Entonces ya debes presentar como una inmatriculación o si es el caso como una Tipo de independización. anotaciones preventivas, ya, no, no son en el proceso de prescripción. Correcto. No, Es que hay diferentes tipos de anotaciones preventivas. O sea, las anotaciones preventivas en registros públicos se originan por diferentes formas, ¿no? El que usted ya, ya se produjo con los reglamentos anteriores. Antes registros públicos teníamos otros reglamentos donde establecía exacto. que sí se podía anotar preventivamente se podría extender una inscripción en forma preventiva cuando incluso adolecía de defecto, ¿no? De repente le faltaba algún documento, entonces le decían, bueno, ya lo vamos a anotar preventivamente y cuando traigas este documento lo inscribimos definitivamente. Y se daba un plazo de 60 días nada más. En ese entonces establecía el reglamento. Y si es que transcurría ese plazo, entonces pues esa anotación preventiva caducaba y se tenía por no extendido, o sea, como si no existiera nada y se tenía que seguir el procedimiento que establecía el actual reglamento. Y si, por ejemplo, no tenía antecedente, entonces teníamos que proceder a inmatricular y presentar los documentos que el reglamento ahora pide, que sería pues el título con antigüedad de 5 años, plano de memoria descriptiva avisada por municipalidad, el certificado negativo de catastro, etcétera. Y a ese se refiere. Estas anotaciones Mm, que realizamos los notarios bajo este proceso de prescripción adquisitiva de dominio es básicamente para publicitar que se ha iniciado un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio sobre determinado predio y las personas tomen conocimiento de esto y si se sienten afectados en su derecho puedan presentar oposición. Es para eso. ya, ya. Por eso por eso caduca, ¿no? Porque tiene un Pero defecto, ¿no? tienen un plazo de 10 años, me parece. 10 años. Cambio, el Después otro de, es otro tipo de anotación preventiva que para entonces, como le digo, solo tenía de 60 días y era para que se inscriba, se te convierta en definitiva. O sea, es como que te pedían una escritura de compraventa y de repente en ese entonces se presentaba también autovalúos cancelados y tú no presentabas el autovalúo cancelado. Entonces lo anotaban preventivamente en la compraventa y decían, cuando me traigas el requisito que falta, entonces lo inscribimos definitivamente. No se presentaba dentro del plazo, se tenía como, la norma decía que caducaba de pleno derecho, entonces no se tiene por no inscrito ese acto. y Sí. ahora, y ahora con la nueva ley, la 2733, ¿tiene caducidad o no tiene? No, por eso, como le estoy indicando, son dos Sí, cosas las antiguas. diferentes. La que usted me está Sí, sí. explicando es un tema diferente de anotación preventiva, su origen, su Ya. causa, algo diferente. La anotación preventiva que estamos conversando en estas dos sesiones se refiere a cuando seguimos un proceso de prescripción y es para dar a conocer a todas las personas, recordemos que el registro es público, de que se está siguiendo un proceso de prescripción sobre ese predio y si se siente afectado puede oponerse. Mm, Señor Luis, ¿cuál es su consulta? ya. Buenas noches con todos. Una consultita. Hay un procedimiento en la cual obviamente habla de una rectificación de área por error de cálculo. Ahora, ¿se podría hacer en una misma presentación, primero lo que es la rectificación de área por error de cálculo y además hacer la rectificación de área unilateral? Ujú. Error de cálculo y unilateral, pero en realidad son dos procesos diferentes. Yo creo que para que no podríamos hacerlo de manera ordenada, ¿no? Pero vamos a justo ver estos casos ahora y me vuelve a hacer la pregunta. ¿Ya? Si Ok, es que listo. hay duda, vamos ahora a hablar entonces de lo que es rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. Si bien es a nivel notarial y el tema de la rectificación por error de cálculo que acaba de preguntar el participante no involucra al notario, salvo que quieran certificar en su solicitud, ¿no? La firma del solicitante. Pero de ahí no hay participación del notario. Sí lo he traído para que ustedes puedan tener conocimiento al respecto.
bueno, rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. Y ahí también podríamos agregar determinación. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Hay muchas inscripciones en registros públicos, los que datan de mucho tiempo atrás, tal vez de 1970, 1980, 1990, donde la inscripción, como se había indicado también, era una inscripción literal solamente con el instrumento público. No se requería de documentos técnicos, plano ni memoria descriptiva, no se tenía tampoco base gráfica, por tanto no hay información en registros públicos de muchos de esas inscripciones. Uno presentaba su parte notarial de su compraventa y llevaba así tal cual la impresión a registros públicos, y el registrador público lo que hacía era abrir este documento y transcribir, claro está, haciendo un resumen, en realidad hacía un resumen de este contrato y inscribía el asiento registral, ¿no? Claro, en su momento, con las normas de entonces, sí habrá tenido un tema de calificación, de repente hasta para cuidar algún tema de duplicidad, que seguramente era mucho más difícil de evitar, porque imagínense cada que llegaban los instrumentos y cuál sería la forma de poder determinar las duplicidades. Quizás si es que las denominaciones se parecían, ¿no? Claro está que también para entonces las inscripciones no eran muy comunes, ¿no? Así que había poca demanda, pero igual esa era la forma de inscribir. Segundo, que en esas escrituras públicas también a veces o se utilizaban sistemas de medición muy antiguas que no involucraban metros cuadrados, o a veces, si bien se hacía descripción perimetral, perdón, de colindantes, por ejemplo, ¿no? Ya el terreno eh, colinda por el norte con Juan Pérez, por el sur por tal, pero no indicaban medidas perimétricas y a veces menos todavía el área. Entonces, en esos casos, el procedimiento que se debe seguir es el de determinación de áreas, linderos y medidas perimétricas, porque no se tiene ese dato. ¿Y en cuándo se procedería con rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas? Cuando se cuenta con esos datos, pero esos discrepan de los que se tiene en la realidad. Los datos que están en registros públicos discrepan de los que se tienen en la realidad. Ahora, estos procesos de prescripción pueden ser respecto a predios inscritos y predios no inscritos también. Predios no inscritos, de repente tengo una escritura pública mediante el cual adquirí la propiedad por compraventa, contiene un contrato de compraventa y una descripción ahí de mi predio que adquirí, pero cuando hago el levantamiento catastral para llevarlo a registros públicos a inmatricular, advierto que discrepa totalmente de lo que está en la escritura pública. No está inmatriculada. También podría hacer esta rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. Bien. El, la norma pertinente para verificar cuál es el procedimiento que se debe seguir en el caso de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas de predios que se encuentran en zona urbana o zonas de expansión urbana es la Ley 27333. Recordemos, como en los procesos de prescripción adquisitiva de dominio y de título supletorio, el notario solo tiene competencia para predios que se encuentran ubicados en zona urbana o de expansión urbana. Y me preguntarán, ¿y qué pasa con los que están en zonas rurales? En esos casos tendrán que acudir necesariamente a un proceso judicial, ¿no? En el juzgado civil de la provincia donde se encuentra el inmueble. El artículo 13 de la ley 27333, esta ley complementaria a la ley 26.662, ley de asuntos no contenciosos de competencia notarial para la regulación de edificaciones, señala en su artículo 13 que cuando sea necesario determinar el área, linderos y medidas perimétricas del predio
o cuando existan discrepancias entre el área real del terreno, sus medidas perimétricas y o linderos con los que figuren en la partida registral del predio, estas podrán determinarse o rectificarse de acuerdo con los siguientes procedimientos. Y nos habla de tres procedimientos: por mutuo acuerdo, procedimiento notarial, que es el que nos convoca el día de hoy y el cual nos vamos a explayar, y el procedimiento judicial. ¿Y en qué casos procede cada uno? Nos dice, por mutuo acuerdo, procede mediante escritura pública suscrita por el propietario del predio y los propietarios de todos los predios colindantes, en la que estos últimos manifiesten su conformidad con el área, medidas perimétricas y olinderos según corresponda. Entonces, este procedimiento nos plantea reunirnos con nuestros colindantes, los propietarios de los predios colindantes, y en una escritura pública se pueda dar una conformidad respecto al área de linderos y medidas perimétricas que yo indico como propietario del predio, que son los reales, los cuales estarán obviamente plasmados en un plano y memoria descriptiva. Soy sincera, en toda mi experiencia como registrador público y ahora como notaria, creo que he visto 2 veces rectificaciones de área por mutuo acuerdo, y eso cuando soy registradora pública. Hoy en día, en la notaría, nadie me ha pedido una rectificación por mutuo acuerdo. ¿Por qué? Por la misma razón, como les digo, creo que las relaciones con los colindantes no son muy buenas en la mayoría, ¿no? Y si incluso las son, los colindantes siempre tienen temor de firmar cualquier documento y menos un instrumento público indicando pues que tu propiedad tiene determinada medida, porque a veces consideran que de repente, como ellos no han hecho ningún levantamiento, se podría estar afectando de alguna manera su propiedad. Entonces, no es algo que proceda, ¿no? En este caso, si bien hay una intervención notarial en el que el notario eleva a escritura pública la minuta de acuerdo mutuo, rectificación de área por mutuo acuerdo, esa es la única participación que tiene el notario, la de elevar esa minuta a escritura pública. Y por tanto será pues responsable de certificar la libertad y la identidad, la capacidad, el conocimiento y la libertad con la que concurren los comparecientes y suscribientes del instrumento público. No más. Es decir, no podría atribuirse la responsabilidad para determinar si realmente son los propietarios de los predios colindantes. De repente, si es que las medidas son las correctas, no tiene que ir el notario a una inspección de la propiedad porque no es un procedimiento, solo eleva a escritura pública una minuta, ¿no? Bueno, aquí tenemos el procedimiento notarial, que es el que le digo que nos convoca en este día, y se dice, se podrá tramitar como un asunto no contencioso de competencia notarial según los procedimientos a los que se refieren los artículos 504 y siguientes del Código Procesal Civil. Miren, nos remite al Código Procesal Civil en lo que sea aplicable, siempre y cuando, aquí viene la condición, el área real del predio sea igual o inferior a la registrada en la partida. Entonces, en esos casos nada más, inicialmente, la primera condición, digamos, es que sea el área igual o inferior a la registrada en la partida. Pero en el segundo párrafo nos señala, cuando el área real es superior a la registrada, también procede, pero siempre y cuando exista una certificación registral de que la mayor área no se superpone a otra registrada. Es decir, cuando sea el área menor o igual, procede. Y también puede proceder una rectificación a mayor área, pero debe existir un certificado de registros públicos que nos diga que esa mayor área no implica que haya superposición con otro predio registrado en registros públicos, ¿no? Entonces, aquí sí o sí tenemos que solicitar los notarios
una búsqueda catastral, un certificado de búsqueda catastral para ver si es que se ha determinado o no alguna afectación, superposición con otro predio. Si es que se advierte que hay una superposición con otro predio, entonces esto sí o sí se tiene que ir a la vía judicial porque ya hay afectación, un conflicto en ese caso. Nos señala que este procedimiento se tramita de conformidad con lo establecido en el reglamento de la Ley 27157 que vamos a tratar más adelante. Antes, un poquito nos quedamos hablando del procedimiento judicial que se señala en el literal C de este artículo 13 de la Ley 27333. Dice, se tramita por el procedimiento judicial previsto en los artículos 504 y siguientes del Código Procesal Civil toda rectificación que suponga superposición de áreas o linderos o cuando surja oposición de terceros. Entonces, miren, en estos, pues, todo lo que sea litigioso, ¿no? Puede ser, si hay superposición, va a haber conflicto, entonces nos vamos a la vía judicial. ¿A quién le corresponde realmente esa propiedad? ¿Por dónde realmente debe ser el lindero? Y los casos en los que se ha seguido un procedimiento notarial, pero ha existido oposición, también se tiene que ir a la vía judicial. ¿Y qué pasa si de repente es amenoraria, no hay superposición con predios inscritos, pero igual yo quiero ir a la vía judicial? También se puede ir, ¿no? Pero muy poco probable que se quiera ir a la vía judicial, porque si ya se tiene esa opción de la vía notarial, de verdad que es mucho más conveniente. Vamos a ver el procedimiento. Nos ha señalado el artículo 13 de la Ley 27333 que el procedimiento es conforme al reglamento de la Ley 27157. ¿Cómo se inicia entonces este procedimiento? Lo adaptamos pues a un proceso de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas y también vamos a adaptarlo con lo que señala el Código Procesal Civil. Primero, la indicación precisa de la fecha y forma de adquisición, así como del tiempo de posesión, nombre y dirección del titular registral, nombre y dirección básico, este literal C, de los propietarios u ocupantes de los predios colindantes. En rectificación de área, sí o sí la notificación a los propietarios de los predios colindantes es indispensable, es fundamental. Copia literal del predio si está inscrito y o certificado de búsqueda catastral de ser el caso. Bueno, yo pido los dos aun cuando esté inscrito. Y bueno, si no está inscrito, claro, copia literal no va a haber, pero sí certificado de búsqueda catastral en todos los casos. Cuando esté inscrito también. ¿Por qué? Porque es importante saber ese plano y memoria descriptiva, la forma como se ha hecho el levantamiento, cuál es el pronunciamiento que nos da previamente la oficina de catastro. O sea, para mí, para todo procedimiento es básico cuál es la información inicial con la que estamos respecto a la base gráfica registral, ¿no? Independientemente que, como ya se ha comentado en la clase pasada, a veces hay una variación cuando ya presentamos el título, el instrumento público que se otorga luego de finalizado el procedimiento, ¿no? A veces nos dicen, no hay superposición con otro predio cuando no nos lo habían informado en su momento, pero igual siempre es importante iniciar y con un certificado de búsqueda catastral lo más actual posible. El ofrecimiento de declaración de no menos de 3 ni más de 6 testigos es también necesario, mayores de 25 años, preferentemente vecinos u ocupantes de los inmuebles colindantes del predio, y las demás pruebas que el interesado considere necesarias. Aquí podemos incluir lo que son el plano, memoria descriptiva, visada por municipalidad, eh, de manera que siendo pues predio urbano, la municipalidad intervenga validando las vías que se está considerando. Para mí es básico que esté visado por la municipalidad, certificado negativo de catastro, y de repente otros medios probatorios, certificado de zonificación y vías o certificado de parámetros urbanísticos, si es que el predio figura como rural en registros públicos y nosotros ya estamos con esos instrumentos determinando que se encuentra en zona de expansión urbana. El emplazamiento se debe notificar a la persona de quien el solicitante afirma que deriva el derecho, al titular registral, que será pues él mismo,
y a los propietarios u ocupantes de los predios colindantes y a todas las personas indicadas por el interesado en su solicitud. Las notificaciones se regirán supletoriamente por las normas establecidas en el Código Procesal Civil y sin perjuicio de ello, también igual que el otro procedimiento, el notario debe fijar un cartel en un lugar más visible de la edificación o del predio, ¿no? Que está siendo objeto de rectificación. Asimismo, dispondrá que se efectúe una publicación que contenga el extracto de la solicitud de saneamiento por 3 días con intervalos de 3 días hábiles entre cada una de ellas en el Diario Oficial del Peruano y el de mayor circulación del lugar donde se ubique el inmueble. ¿Cómo se sigue el procedimiento? El notario debe constituirse en el inmueble objeto de saneamiento, extendiendo un acta de presencia en la que hará constar la descripción y características del inmueble, la posesión pacífica y pública ejercida por el solicitante y el dicho o manifestación de los ocupantes de los predios colindantes, así como la declaración de los testigos ofrecidos mediante actas notariales de presencia. Y transcurridos 30 días hábiles desde la fecha de la última publicación, sin que se hubiera interpuesto oposición, el notario levanta un acta donde hace constar la evaluación de las pruebas y los actuados y declarará la prescripción, bueno, la prescripción, pero en este caso adaptado al procedimiento, declarará la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. Este acta notarial en instrumento público y todos sus antecedentes se remiten a registros públicos para su inscripción. Entonces, este procedimiento finaliza con un acta notarial donde se declara la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, que también va a ser título suficiente para la inscripción en el registro de propiedad. La oposición se puede realizar hasta antes de que se emita el instrumento público y este es un instrumento válido, idóneo para la inscripción. Bien, hasta ahí entonces hemos visto un proceso de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas em, tramitadas notarialmente. El procedimiento es muy similar, como les digo, a las de la prescripción adquisitiva de dominio y formación de título supletorio. Claro está, debe de em, adaptarse a la finalidad de la rectificación y con ese procedimiento se puede determinar el área, linderos y medidas perimétricas y también rectificarlas. Aquí viene un tema también importante, una forma de rectificación de área que no está normado específicamente, pero a través de la jurisprudencia registral, de la práctica registral, digamos que se ha establecido este procedimiento. Y es el de la rectificación unilateral de área, linderos y medidas perimétricas, es decir, cuando el área del predio se reduce y este pleno 155 del 2016, del 7 de octubre del 2016, es el cual, publicado en el Diario Oficial del Peruano el 7 de octubre del 2016, señala: procede la rectificación de área, linderos y o medidas perimétricas en mérito a escritura pública otorgada por el propietario, acompañada de la documentación a que se refiere el artículo 20 del Reglamento de Inscripciones de Registro de Predios, tanto si se rectifica a área mayor o menor, inclusive dice, siempre que la oficina de catastro determine indubitablemente que el polígono resultante se ubica dentro del ámbito gráfico del predio inscrito. Dicha rectificación no procederá cuando se afecte derechos de acreedores, inscritos o medidas cautelares, salvo que los afectados o el órgano jurisdiccional o administrativo autoricen la rectificación. Entonces, aquí los requisitos son los siguientes, ¿no? Primero, que ya sea, puede ser que en registros públicos esté inscrita la propiedad con 200 metros cuadrados y de acuerdo al levantamiento catastral que se ha efectuado es 208 metros cuadrados. Pero cuando se hace la reconstrucción del polígono, por más que en número parece más, el polígono se encuentra dentro, tal vez por la forma que tiene, ¿no? Dentro de el polígono primigenio que se genera con la descripción inscrita en registros públicos. S- Se encuentra, entonces, este polígono resultante de la rectificación se encuentra dentro del polígono
reconstruido con los datos del predio inscrito. Si se encuentra dentro, se entiende que no hay afectación alguna y por tanto se puede, digamos, como una suerte de renuncia que puede realizar el propietario respecto a las porciones que puedan estar sobrando. Pero se requiere para ello que la oficina de catastro emita un informe en ese sentido, ¿no? De que el predio, el polígono resultante de la rectificación se ubica dentro del ámbito gráfico del predio inscrito. Ese es el primer requisito. Y el segundo requisito, que no haya inscrito eh, en la partida ninguna hipoteca, medida cautelar, porque en ese caso, si es que está inscrito, se va a pedir que haya una autorización de los acreedores o del órgano jurisdiccional, ¿no? Que es un poquito más complicado. Entonces, esos serían los requisitos, ¿no? Y además que se presente el plano y memoria descriptiva avisada por la municipalidad. Esta es una forma de procedimiento también que es bastante concurrido, ¿no? Yo les comento que en notaría llegaban a veces indicando, quiero realizar una rectificación de área, lineales y medidas perimétricas, o mira, tengo este instrumento público de hace 10 años de compraventa que yo adquirí la propiedad, pero como hay diferencia con las medidas perimétricas que en mi levantamiento catastral se ha efectuado, no puedo inmatricularlo. Entonces, nosotros le dábamos la opción también de poder recurrir cuando advertíamos que estaba dentro de estos supuestos, de recurrir a la rectificación unilateral, ¿no? Cuando podamos advertir de que el polígono se iba a encontrar dentro del ámbito geográfico del predio inscrito. Entonces realizamos esa evaluación y es mucho más sencillo, ¿no? Que seguir todo un proceso notarial que de alguna manera, como les he indicado, a veces es objeto incluso de observaciones. Y hemos podido con eso solucionar de una manera más rápida, con menos costo, a muchos de nuestros usuarios. Aquí tenemos una resolución del Tribunal Registral que nos habla sobre ese tema de la renuncia unilateral de áreas, linderos y medidas perimétricas y señala la rectificación unilateral de áreas, linderos y medidas perimétricas. No procede la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas en mérito a escritura pública otorgada por el propietario, acompañada de la documentación a que se refiere el artículo 20 del Reglamento de Inscripción del Registro de Predios, si la oficina de catastro no determina indubitablemente que el polígono resultante se ubica dentro del ámbito gráfico del predio inscrito. En este caso, deberá seguirse alguno de los procedimientos previstos en las leyes 27.333 o 28.294. Entonces, aquí sí o sí tiene que existir, depende que sea procedente este tipo de rectificación, si la oficina de catastro nos da luz verde sobre el informe técnico que determine que el polígono resultante se ubica dentro del ámbito gráfico del predio inscrito. Aquí hay otra resolución también del 2025, señala que la avisación de planos por parte de la administración municipal constituye un requisito de cumplimiento obligatorio para predios urbanos. Si el interesado se acoge al procedimiento de rectificación unilateral de área, linderos y medidas perimétricas conforme al supuesto establecido por la jurisprudencia de este tribunal registral. Entonces, si uno se acoge al procedimiento de rectificación unilateral, sí o sí debe contar con planos visados por la administración municipal, ¿no? Y eso es lo que se requiere. Muy bien, ahora pasamos, este es un plus, como les digo, no es un procedimiento que siquiera el notario participe, eh, pero la estamos comentando para que ustedes también tomen conocimiento, es rectificación de área por error en el cálculo. Y también
digamos que se incorporó dentro de nuestro derecho registral a través del precedente de observancia obligatoria 227/2020, publicado el 6 de septiembre del 2020. Bueno, esta en realidad es la unificación, ¿no? Porque ha habido varios precedentes, dos anteriores relacionados a la rectificación de área por error en el cálculo, pero con este precedente se unifica y se emite, digamos, ya un consolidado de cuál debe ser el criterio, los supuestos para la procedencia de este tipo de rectificación. Es inscribible la rectificación del área de un predio urbano en mérito al plano y memoria descriptiva, aquí también se necesita plano y memoria descriptiva, visados por la autoridad municipal correspondiente, prescindiendo de los mecanismos rectificatorios previstos por el artículo 13 de la Ley 27333, si el error surgió del equivocado o inexacto cálculo matemático de su área, siempre que en los antecedentes registrales obren las medidas perimétricas y éstas se mantengan inalterables. Entonces, hasta aquí, ¿cuáles serían los requisitos? Plano y memoria descriptiva visados por la autoridad municipal. Luego, que se haya producido un error que surgió del equivocado o inexacto cálculo matemático de su área. Y aquí viene el requisito, siempre que en los antecedentes registrales obren las medidas y éstas se mantengan inalterables. Es decir, puede ser que la propiedad esté inscrita 10 de medida perimétrica por cada lado, por los cuatro lados. Pero en el área le sacaron, bueno, si es que fuera un cuadrado perfecto, sería 100 metros cuadrados, ¿no? Pero quizás le sacaron 104,5 y en realidad es 100. Entonces, en ese caso, todo está correcto, la identificación es correcta, pero en el área existe un error surgido por el equivocado o inexacto cálculo matemático. Bueno, el que les estoy indicando es bastante sencillo, ¿no? Pero es más o menos la idea que ocurre para estas rectificaciones por error de cálculo. Pero para ello se requiere también plano y memoria descriptiva visado por autoridad municipal. Y también hay un informe de catastro que nos indique que no hay variación, es algo que también es evidente porque el registrador verifica que las medidas sean las mismas. Lo único que varía es el área, ¿no? Pero también hay un documento de la municipalidad que valida este hecho. También procede la rectificación por error de cálculo respecto de predios rurales, o sea, tal vez en un inicio se pensaba que solamente eran urbanos, pero también eh, señala que también se puede presentar sobre predios rurales, para lo cual se adjuntará la documentación a que se refiere el artículo 20 del Reglamento de Inscripción y Registro de Predios. Se requiere un informe del área de catastro que determine que los linderos, medidas perimétricas y ubicación espacial del predio no han sufrido variación alguna en base a la información gráfica con la que cuenta. Sin embargo, si el área de catastro eh, no puede determinarlo por inexistencia de la información gráfica en los antecedentes registrales o por defectos de ella, procederá a la rectificación. Entonces, aquí, un predio rural siempre tiene algunas este, extensiones, descripción que no hace posible determinar rápidamente o em, por cualquier persona si ha habido o no variación en las medidas perimétricas, en la ubicación espacial, en los linderos, ¿no? Por tanto, entiendo que es más necesario la presencia de la oficina de catastro, quien deberá informar que sí sigan los mismos linderos, las medidas perimétricas, la ubicación especial, que no ha existido variación al respecto. Y aquí señala que si el área de catastro no puede determinarlo por inexistencia de la información gráfica de los antecedentes, también procede esta rectificación. Bien, Solange Bojorquez hizo una pregunta. ¿Puede prender su micrófono, por favor?
Hola, Solange. Active tu micrófono y está. Ahora sí. Gracias, doctora. Doctora, una consulta. Yo tengo la presente casuística, no sé si debo tomarlo por error de cálculo o debo tomarlo por error material. Le planteo lo siguiente. En la copia literal, en la hoja resumen de la copia literal, donde salen las áreas sin linderos o en el asiento de inscripción del plano perimétrico, se describe al predio de la siguiente manera. Por el frente, 38 metros cuadrados. Por el fondo, 38 metros cuadrados también. Por la derecha, 29 metros cuadrados y por la izquierda, 29. Un cálculo matemático simple podría entenderse que el predio tiene un promedio de 900 a 1000 tantos metros cuadrados. Sin embargo, en la copia literal aparece el área de 119,24 metros cuadrados. Cuando nosotros recurrimos al título archivado, encontramos el PTL de COFOPRI y dentro del cuadro de datos técnicos, ¿no? Ahí tiene un cuadradito donde está ubicado la manzana, lote y el área y también se repite dicho error, 119,24 metros cuadrados. Y cuando entramos ahora, gracias a la tecnología, podemos acceder al visor gráfico de la SUNAR y ahí se ve que el predio pues no tiene los 119 metros cuadrados, se observa que es un predio grande, que por lo menos tiene 900 tantos, porque en el visor gráfico permite poner puntos, ¿no? Y medir la distancia entre cada punto. Y supera, en la suma de los puntos, supera los 119,25 metros cuadrados. Doctora, en este caso, ¿correspondería hacer la rectificación de error por error de cálculo o una rectificación de oficio? Bueno, de oficio, de oficio se refiere a que registros públicos eh, mismo realice la rectificación, ¿verdad? O bueno, por error material, ¿no? Ujú, error material. Ya. Sí, porque hay que diferenciar a veces la rectificación de oficio es cuando ellos, como digamos por iniciativa propia, realizan la rectificación, cosa que no lo van a realizar, salvo que en una misma calificación adviertan pues del error y ha sido producto del mismo registro, ¿no? Ahora, por error material lo podrían solicitar. Yo entiendo que tampoco procedería porque el error material se produce cuando ha sido un error efectuado por el mismo registro. O sea, si el título archiva y se produce o se efectúa en mérito, la rectificación se efectúa en mérito al título archivado. Es decir, si es que en el título archivado estuviera el plano o la memoria descriptiva o el documento de adjudicación y dijera 900 metros cuadrados, y el registrador al momento de extender el asiento le puso 119,24 metros cuadrados, ahí sí procedería una rectificación por error material, ¿no? Porque el error ha sido del registrador al momento, digamos, de trasladar la información de lo que estaba en el título archivado a, a plasmarlo en el asiento registral. Entonces, no procede ahí una rectificación, a mi punto de vista, por error material. Sí procedería por error de cálculo si es que se determina que no ha habido variación en las medidas perimétricas y en los linderos. Si en ello no ha habido variación y además se presenta plano y memoria escrita avisada por la municipalidad, basta la solicitud del titular acompañado de ello para que se proceda a la rectificación. Claro está, pagando los derechos registrales correspondientes, porque también algo que se exonera el pago del derecho registral en el caso de rectificación por error material, ¿no? Pero en este caso sí se pagaría el derecho registral también. Entiendo, doctora, muchas gracias. Doctora, y en caso de que el titular registral sea la Superintendencia de Bienes Estatales y estemos hablando de un predio de equipamiento urbano, ¿podría impulsar esa rectificación el gobierno local? Mm, bueno, en este caso sería quien es el titular del pliego. No sabría decir a nombre de quién está el predio. Se tendría que No determinar. existe una afectación en uso. El titular es la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Yo creo que tendría que ser la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
el titular del pliego, quien remita la solicitud, ¿no? Acompañando esa documentación que requiere. Doctora, discúlpeme. Por ejemplo, cuando se hace el traslado de dominio, lo puede solicitar el interesado o cualquier persona. Cuando hablamos de una rectificación de error material o error de concepto, también, ¿no? Como que no está supeditado a que sea el titular de la partida o el propietario. En este caso, ¿no podríamos extender esa misma lógica a este procedimiento? Bueno, no hay una norma que establezca que tenga que hacerse. Recordemos que esto no está ni siquiera normado, ha aparecido producto de la práctica y la jurisprudencia registral. Pero en la práctica yo sí he visto que siempre lo presentan los titulares registrales y es una forma también, recordemos que solamente en base a eso se produce una rectificación, que si bien es aritmética, digamos que también viene el consentimiento del titular registral, ¿no? Entonces, cuando yo trabajaba en registros públicos, sí les pedíamos que sea el titular registral quien lo solicite. Pero la verdad que será criterio y de repente no conozco una norma específica que señale que pueda hacerlo. De repente podrían ustedes presentarlo y argumentar lo que me indica. Y bueno, ya sería un tema de los registradores, cuál sería su pronunciamiento, ¿no? Si lo aceptan así o le exigen algún pronunciamiento de bienes estatales. Bien. Entonces, estamos viendo que este procedimiento de rectificación por error de cálculo también es para predios urbanos y también para predios rurales. Y los requisitos son ellos, ¿no? Eh, en este caso, hemos visto ya los procesos de rectificación. Lo que quería comentarles es de repente respecto a la rectificación a mayor área, que sí se puede, como dice el literal B de la ley 27333, el artículo 13, donde señala que cuando el área real es superior a la registrada, procederá este trámite siempre y cuando exista una certificación registral de que la mayor área no se superpone a otra registrada. En mi caso, como notaria, bueno, como registrador público, yo he visto que se rectificaba mayor área y en la calificación nosotros dábamos por válido siempre pues que se cumpliera con este presupuesto de que exista una certificación registral, es decir, un informe técnico de catastro, de que indique que esa mayor área no se superpone con otra registrada. En ese caso, si se había seguido todo el procedimiento notarial correspondiente, notificación a los colindantes, publicaciones, etcétera, considerábamos pues que estaba efectuada correctamente la rectificación y la inscripción de este se producía. Ahora, en mi función notarial, eh, yo he venido realizando rectificaciones. Sí, siempre teníamos la duda desde registros públicos, ¿qué tan mayor área se podía aceptar? Porque una cosa es que de repente rectifiquemos un predio que tenía 200 metros cuadrados, 20 por 10, y luego me parezcan y digan, bueno, es que no es 200 metros cuadrados, sino es 218 metros cuadrados. Bueno, parece razonable, ¿no? Porque de repente la medición no era exacta. Con el pasar de los años, cuando se produjeron las construcciones, uno se retiró un poco más, entonces ya no es un cuadrado perfecto, se creció en alguna parte. A veces se dejaba algún pasaje que como ya se compró el lote del fondo también, ya ese pasaje se cierra. Bueno, puede haber cualquier situación eh, o la misma medición, ¿no? Que en realidad es el presupuesto que pide toda rectificación de áreas, que se trate del mismo predio desde el inicio, que en la misma medición se pudo haber producido ese error, ¿no? En los linderos, en las medidas perimétricas, perdón, en las medidas perimétricas y en la determinación del área, de 200 a 218. Pero, ¿qué pasa si nos traen, no, es que no es 218, sino de 200 va a pasar a ser 300? Y a veces de 300 va a pasar a ser 400.
o de 300 va a pasar a ser 500. Entonces, cuando estaba en registros públicos, se presentaban esos casos y recuerdo que nosotros procedíamos a realizar observaciones, indicándole pues básicamente que de acuerdo al presupuesto para la procedencia de estas rectificaciones deben ser el mismo predio desde el inicio hasta el final y no es procedente para incorporar nuevas áreas, ¿no? Porque lo que ahí se parecía suceder era que tal vez uno había comprado una propiedad 200 metros cuadrados y luego compró adyacente otro lote de 100 metros cuadrados que tiene algún defecto, algún problema, no se quiere acumular, que fue de repente sin instrumento público y lo que se quiere ahora es producto de un proceso de rectificación, incorporarlo al registro como que se está rectificando simplemente el área, ¿no? Pero teníamos pronunciamientos del Tribunal Registral en el sentido de que no había norma que determinara a cuánto más debía ser mientras no exista superposición con otro predio registrado, es decir, lo que señala el literal B del artículo 13, era válido y además estaba dentro del ámbito de responsabilidad del notario, ¿no? Entonces, no era válida las observaciones que podamos seguir. En mi función notarial, siempre uno inicia y tratamos de hacer pues este procedimiento con cuidado. Se nos presentó uno que otro caso para un incremento de área que a nuestro punto de vista sí estaba justificado, ¿no? Porque era igual de 300 metros a 318 metros cuadrados, ¿no? Y en uno sí, bueno, y pedíamos como requisito este certificado de búsqueda catastral donde se nos indique que no había superposición con predios colindantes. Entonces, recuerdo que uno pude realizar sin ningún inconveniente, pero cuando realicé otro, que justo tenía como colindante a una entidad del Estado, yo como la norma lo señala, notificamos a los colindantes y por tanto a esta entidad. Me parece que se filtró la información y la Superintendencia de Bienes Nacionales se opuso. Y si bien pues este procedimiento tampoco no necesita que se justifique cuál es el motivo de la oposición, o si parece fundado, ¿no? Esa motivación. Em, lo único que se nos indicó es que como se notaba que se estaba acrecentando el área del predio, ellos presumían que el crecimiento era por la vía, ¿no? Y entonces indicaban que presumían que existiría alguna afectación a la vía que es de propiedad del Estado, por eso ellos se oponían. Pero no se detenían a pensar en que esos planos y memorias descriptivas estaban visadas por la municipalidad. Se entiende que la municipalidad estaba dando luz verde e indicando que no había ninguna superposición este, con la calle, ¿no? Y a partir de ello, cuando he intentado hacer rectificaciones también igual de 200 a 216, igualito la Superintendencia Nacional se ha opuesto, como que ha tomado ese modus operandi y la misma justificación de que, bueno, todo predio pues generalmente colinda con salvo los mediterráneos, con una calle. Y ellos presumen de que si colinda con una calle y está creciendo es porque está afectando la vía. Y entonces no presumen que de repente por los lados ha habido un retiro de alguno de los colindantes o simplemente se ha producido alguna mala medición de la propiedad y siempre fue así, ¿no? Pero ellos es lo que indican y se oponen. Y como no hay forma de poder o sea, presentar una oposición, lo que corresponde de acuerdo a las normas es que el notario finalice el procedimiento, simplemente en estos casos hemos estado procediendo a finalizar, ¿no? Pero me parece que también ya es un exceso porque no está permitiendo rectificar, sanear a los
propietarios su propiedad, los datos, el área, el interior, las medidas perimétricas de su propiedad, por a veces acciones sin justificación alguna, ¿no? A veces es ya como un abuso del derecho de parte también del Estado, porque cuando nosotros acudimos a, a las constataciones, verificamos que efectivamente todo está delimitado, está fuera del área y además, como se indica, todo procedimiento de rectificación es con planos visados por la municipalidad. Entonces no entendemos por qué oponerse y obligar a este usuario a acudir a la vía judicial, lo cual implica tiempo y dinero en exceso. Entonces, valdría la pena, pues, de repente reformular. En estos casos, sí hemos conversado con los funcionarios de la Superintendencia de Bienes Nacionales, pero ellos no nos han dado una respuesta certera. Es simplemente que deben de defender los derechos del Estado y si ellos, aunque sea presumen, tienen un atisbo, una duda de que pueda ser o no propiedad del Estado, prefieren oponerse, simplemente, que es lo más fácil que les da. Y la norma se los facilita de esa manera, ¿no? Ello básicamente, si tienen alguna consulta, duda, inquietud, participación, estamos prestos a poder atender sus preguntas. Bien, en vista de que no hay más preguntas, entonces damos por finalizado estas 3 sesiones sobre los temas tratados: prescripción adquisitiva de dominio, formación de título supletorio, rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. Espero que haya sido de mucha ayuda estas sesiones. A ver, una pregunta antes de terminar. Dicen cómo regularizar áreas y linderos en propiedad antigua que lim- límites y medidas perimétricas son sinuosas y el área real difiere la registral. Bueno, si es predio en zona urbana, notarialmente, previa verificación de que no haya superposición con predios colindantes. Y si es que es rural, tendría que ser judicialmente. Recuerden eso siempre, realizar el levantamiento catastral para poder determinar qué procedimiento seguir. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, muchas gracias por su participación. Espero que en otra ocasión podamos, reencontrarnos nuevamente y seguir conversando sobre estos temas, intercambiando ideas que nos ayudan, a seguir creciendo en conocimientos.